Muy bien, continuamos. Vamos con la presentación 2. Muy bien. Esta yo se las agregué, es más o menos de los temas que yo pienso que su profesor tomó para esas diapositivas. Muy bien. Modos de producción. Esto tiene que ver con, recuerden, la relación del producto y del insumo. Es decir, la producción que es el proceso para obtener mi producto. Y yo tengo entonces los tres elementos, que es producto, insumo y producción. ¿Bien? Entonces, producción quedamos que es el proceso mediante el cual mis insumos realizan un producto. Espero no haberlos confundido. Son tres. Recuerden la fábula de la gallina y los huevos de oro. La gallina son los insumos, el producto es el huevo y el proceso pues es tal vez alimentar a la gallina, ponerla en su nido a que ponga los huevos, etc. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa? Su profesora igual nos pone los componentes de el modo de producción. Ella lo clasifica por estructura económica, superestructura y la infraestructura. Muy bien. También diferentes sistemas productivos. Esta es un poco de la historia de la producción a través del tiempo. A ver, es decir, en la parte de antes de la historia, incluso de la prehistoria, decíamos que existía comunidad primitiva, es decir, cuáles eran los elementos o los medios de producción, quiénes eran los insumos en la comunidad primitiva. Pues básicamente la naturaleza. La naturaleza representaba estos insumos, es decir, los árboles, los animales, cuando se cazaban mamuts, básicamente era esta parte de los insumos para obtener los productos que eran comida, que eran carne. Muy bien. En el modo asiático de producción, bueno, ya también se va la parte o agregamos la parte de la agricultura, agregamos también otras formas o procedimientos para obtener nuestros productos, ¿de acuerdo? De esto no hay que andar mucho, realmente solamente son distintas formas de ver los insumos o de dónde se obtenía anteriormente esos insumos. Por ejemplo, el esclavismo, los principales insumos eran la fuerza humana, pero obtenían a través de esclavizar a sus semejantes. En el feudalismo lo más importante era la tierra, ese insumo que era la tierra. Los señores feudales tenían grandes porciones de tierra, entonces era el principal insumo para producir. El capitalismo, obviamente, el capital, de ahí viene su nombre. El principal insumo para la producción, para obtener productos, era el capital. En el socialismo es la comunidad. Ese era el principal insumo, es decir, una participación en equipo, participar entre todos. Muy bien, sobre todo con un estado regulador. De eso es un poquito técnico, entonces realmente solamente puntos de vista de donde anteriormente se consideraba era el principal insumo para obtener productos. Bien. Componentes, los elementos de la producción. En las sociedades ha existido en la mayor parte de nuestra historia estructuras económicas, una superestructura y una infraestructura. Es decir, es el medio por el cual todos estos insumos los podemos obtener. Ahorita vamos para allá. Aquí lo tenemos, la estructura económica. Como lo comentábamos, existen diferentes países con diferentes estructuras económicas. El socialismo, por ejemplo, tiene como eje central a el gobierno. El gobierno es el que da y reparte. En la parte del capital se supone que existe un libre mercado, es decir,
que las empresas son las que distribuyen estos factores económicos de forma libre. Bueno, entonces eso ya depende de cada país, de cada sociedad, su estructura económica, al igual que su supraestructura, supraestructura y la infraestructura. Bien, también va a depender de cada país. Son distintos, la parte del arte, filosofía, religión, el Estado, las leyes, son distintas en cada sociedad, en cada país. La infraestructura igual es más en la parte material, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente pasamos del capitalismo, socialismo a mediados del siglo pasado a una nueva forma de ver los insumos, es decir, la sociedad del conocimiento. El insumo principal ya no es el capital, ya no son las tierras, ya no son los esclavos, sino que ahora es el conocimiento. Bien, ese es el principal insumo, es la gallina de los huevos de oro más valiosa, ¿de acuerdo? En la sociedad del conocimiento. Obviamente, también va a depender de cada país, de cada nación, de cada sociedad. Bien, perfecto. Vámonos un poquito más rápido. Bueno, esto ya se los comenté. Es qué insumo es el que se consideraba más importante para tener un producto. Muy bien, la estructura económica va a depender de cada país, va a depender de sus políticas y el modo de producción. Aquí lo tenemos, es decir, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento para obtener el producto nuevamente. Lo repito para que quede muy claro. Aquí también cada país va a determinar realmente cuál es su insumo más valioso. Las sociedades modernas, el insumo más valioso, y las sociedades modernas, sobre todo avanzadas de primer mundo, por así decirlo, es el conocimiento. Bien. Entonces aquí tenemos algunas fuerzas productivas como capital, la naturaleza, materias primas, fuerza de trabajo y las relaciones. Es decir, como la propiedad, el capitalismo considera que la propiedad es privada, el socialismo no, el socialismo dice que la propiedad es de todo el pueblo, de toda la sociedad o la nación. Bien, entonces aquí es donde existió mucha problemática con respecto a las clases sociales. Marx comentaba que existe una lucha de clases sociales en el capitalismo y que se debería de destruir la propiedad privada. Bien. Entonces, esta forma de producir va a depender de cada sociedad y cuál es la que considera su principal insumo, el más valioso. ¿De acuerdo? La estructura económica ya lo comentábamos aquí. Entonces, la superestructura, ¿qué es? Es más que nada la cultura. Está constituida por aspectos jurídicos, normativos, institucionales e ideológicos, es decir, culturales. Es muy difícil cambiar esta superestructura o supraestructura. Muy bien. Y como vemos, es el medio del pensamiento social y cultural del que se deriva la música, el arte, la religión, política, educación y deporte de cada sociedad. Por eso es que existen diferentes formas de ver el mundo por distintas sociedades. Muy bien. La infraestructura es la parte material, es la parte de cómo, cuáles son, por ejemplo, la tecnología, que tiene mucho que ver. La tecnología, es decir, los instrumentos por los cuales realizamos nuestras actividades, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la infraestructura. Muy bien. Entonces, la sociedad del conocimiento pone en el centro a la sabiduría, pone en el centro a la técnica, a las tecnologías, a la ciencia, como principal insumo para producir, para obtener productos. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos a otros elementos que son característicos de las sociedades del conocimiento, es decir, cómo piensan. Giran en torno a las nuevas tecnologías, potencian el ritmo del cambio, nuevos sectores laborales, es decir, están abiertos a todos estos aspectos y los integran. ¿De acuerdo? Y obviamente, ¿cómo sería la característica de una sociedad capitalista? Bueno, ponen en el centro el capital, en lugar de complejidad lo hacen más simple las cosas, no hay interactividad, es simplemente pequeños grupos reducidos, una clase de clasismo. ¿Bien? Entonces, pues bueno,
Bien. Eficiencia y progreso, inmediatez. Estas son las características de la sociedad del conocimiento. Todo tiene que ver, que ponen en el eje central a técnica, tecnología y ciencia como punta de lanza para el progreso de su sociedad. Bien. Y pues aquí viene todo esto que nos puso su profesor. Muy bien. Bueno, continuamos en otro video.